Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre, empezamos viendo cómo quedaron las cosas ayer en Estados Unidos. Ayer no, perdón, que hoy es domingo, anteayer. A las 10 de la noche teníamos al futuro del CAC subiendo 1,64%, al futuro del DAX subiendo 2,14%, no demasiado lejos de los máximos del día, que estuvieron en 9.644, cerró en 9.622. El futuro del Eurostoxx subía 1,87%. El IBEX antes más 2,04%, algo lejos de los máximos del día, cerró en 8.172 y los máximos estuvieron en 8.242. Y en cuanto a los futuros americanos, pues el Standard & Poor's cerró subiendo 1,37%, hubo algo de toma de beneficios en los últimos compases, cerrando en 2.120,75 cuando llegó a estar 5 figuras más alto. El Dow Jones más 1,22%, también algo lejos de máximos, y el Nasdaq un poquito más, con más 1,45%. El Bund alemán terminó con subidas, 0,23%, es significativo esto, suben bolsas, suben bonos, luego hablaremos de esto también. Y en cuanto a las divisas, pues el yen fuerte contra todos, euro contra yen cerró menos 0,31%, dólar contra yen menos 0,19%, la libra cerró en positivo, más 0,18%, pero no consigue ponerse por encima de la gran resistencia 1,30%, y cerró en 1,2938. Es importante ese nivel de resistencia. Si consiguiera pasarlo, posiblemente se pueda escapar bastante. Llegó a rebasarlo algo durante la sesión, pero al final no pudo ser. Bueno, pues vamos con las claves. La primera clave, evidentemente, la tenemos muy reciente, fue el dato de empleo. Un dato de empleo que consiguió esta poderosa vela alcista en Estados Unidos y contagió a las timoratas bolsas europeas que, a diferencia de Estados Unidos, que había estado toda la semana en lateral, Europa se estaba dando un buen batacazo. Como vemos, el Eurostoxx bajó mucho, pero esta vela de aquí se debe al dato de empleo. Gracias a ese dato, pues parece que tras 5 velas negras, toda la semana dando velas negras, pues por fin consiguió levantar cabeza Europa. Ese dato de empleo fue mucho mejor de lo esperado y sobre todo pues disipó un poco ese mal ambiente que había creado el dato de empleo del mes anterior, que fue malísimo. Un poco sorprendente esta serie, tan malo el mes pasado, tan bueno este mes. Puede que ahí estén fallando algo los ajustes estacionales o no sabemos muy bien, pero la verdad es que ha sido como la noche y el día. Todo cambió en un solo dato y los operadores pues hicieron valer más el hecho de que este es un dato favorable para la economía que el hecho de que vuelve a poner sobre el tapete las subidas de tipos de interés. Algo que durante la semana parecía que se había calmado porque la Reserva Federal, en la lectura de actas de su última reunión, pues se había podido ver que estaba ya poco animado para subir tipos, pues con este dato de empleo tan poderoso seguramente pues habrá vuelto a tener ganas de subir tipos. Yo creo que esta podría ser la segunda clave de la semana, esa declaración que hizo la Reserva Federal de que esperaba a los resultados económicos del Brexit para subir tipos. Y es que es una clave de la semana el Brexit, claro que sí. Tuvimos varias fases durante la semana, aunque hayamos terminado subiendo gracias al dato de empleo, la consideración que hizo del Brexit pues la bolsa europea fue diferente que lo que había hecho en la semana anterior. Primero se reaccionó muy mal con una de las mayores caídas de la historia, luego empezó a decirse que no era para tanto porque se decía que posiblemente no se llegara nunca, que se iba a tardar 2 años, que era un proceso muy lento, que se podría hacer otro segundo referéndum. Pero durante la semana siguiente lo que empezó a verse era que ni posible referéndum ni nada, que aunque se tardara mucho, los daños en la economía se estaban produciendo ya. Y lo que detonó toda esta caída del Eurostoxx, que se salvó gracias a nuestro santo patrón, San Wall Street, una vez más,
pues fue lo que detonó fue el comentario o la noticia de que hasta 6 fondos inmobiliarios británicos, y no pequeños, estamos hablando de muchos miles de millones, estaban impidiendo los reembolsos de los partícipes que se agolpaban para sacar el dinero porque se estaba juntando el Brexit con una burbuja inmobiliaria preexistente en el Reino Unido, pues de campeonato. Esto empezó a asustar a la gente. También el Banco de Inglaterra pues empezó a decir que iba a tener que tomar medidas de liquidez. Los datos macro de Reino Unido están saliendo de mal en peor, y lo que vio el mercado era que, de acuerdo, que quizá a lo mejor no era para tanto como para esta caída tan tremenda que hubo el día del Brexit, pero que es algo real y dañino que va a estar ahí durante mucho tiempo. Esta fue la segunda clave de la semana tras la primera, que fue el dato de empleo. La tercera clave de esta semana, yo diría que es pues el tema de los bonos. Aquí tienen el Bund con otra subida de 23 puntos, la rentabilidad del Bund en mínimos históricos, la rentabilidad de los bonos americanos en mínimos históricos. Todo el mundo está en rentabilidades en mínimos históricos, y lo que se dice en algunas crónicas es que esto es porque se buscan los valores seguros. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho por dos motivos. El primero, porque sería la primera vez en la historia, de hecho es la primera vez en la historia, que Estados Unidos está casi en máximos históricos en bolsa, casi, o sí está ya en máximos históricos, y los bonos en su rentabilidad mínimos históricos. Eso no cuadra. Y de hecho nunca se había dado antes en la historia. Si hay miedo para comprar bonos, entonces ¿qué hace la gente comprando bolsa? Eso no cuadra. Pero es que hay otra cosa más. Todo esto lo comentaremos en situación intradía del lunes. Los bonos basura están otra vez casi en máximos históricos. A ver cómo cuadra eso. Los bonos basura en máximos históricos no parece indicar que haya una aversión al riesgo tremenda y por eso se están comprando bonos de los otros. Simplemente estamos en una burbuja tremenda y la gente compra esos bonos a precios de rentabilidad ridículos, pues pensando que habrá otro detrás, más kamikaze aún, que los va a comprar más caros, y es a su vez una especie de juego de la pirámide en que se van pasando el muerto pues unos a otros, y ya veremos cómo acaba esto. La burbuja de bonos pues es realmente espectacular, y este fenómeno durante la semana pues se ha acrecentado bastante. La última clave de la semana yo diría que es una clave técnica importante en Europa. ¿Dónde encontró el Eurostoxx, que al final es el clave? ¿Dónde encontró su soporte? Pues lo encontró, si trazamos los retrocesos de Fibonacci de toda la gran subida que hubo tras el Brexit, el gran rebote, fíjense que se paró exactamente en el retroceso de Fibonacci del 61.8%, que suele considerarse técnicamente como el último mohicano, ¿no? Ya por debajo de este mucha gente empieza a decir que se va al 100%. Aún queda otro en el 70 y tantos, pero casi todo el mundo cuando se pierde este del 61.8 pues habla de corrección del 100%. Bueno, pues ahí exactamente nos paramos. Este es un soporte muy importante, y ahora es muy importante ver la figura que vamos a hacer. Si seguimos subiendo y rompemos esta zona de máximos de aquí, habremos formado un primer mínimo ascendente, esto sería una buena noticia, y si nos damos la vuelta y perdemos este nivel de soporte, pues deberíamos empezar a preocuparnos bastante. Va a depender mucho de lo que haga el sector bancario. Fíjense cómo está el gráfico del sector bancario. Este es el sector, el SX7P, que es el sectorial bancario del STOXX 600, que es el índice más interesante para seguir en Europa. A mí es el que más me gusta seguir, que es muy amplio y tiene muchos sectores, y pues permite tener una fotografía de la realidad bastante correcta. Bueno, pues ya ven cómo estamos. Los bancos están absolutamente bajo mínimos, no han seguido para nada el rebote del resto de valores. Vean qué gráficos tan diferentes, no se parecen en nada, y estaban otra vez en mínimos post-Brexit, y en los dos últimos días pues ha habido ahí rebote y se ha alejado un poco de mínimos, pero lo que haga este sector pues va a ser importante. Hay muchos cantos de sirena,
pidiendo rescates. Fuentes alemanes en prensa hoy mismo, domingo, estaban hablando de que hay que pensar en un rescate de 150, crear un fondo de rescate bancario de 150.000 millones de euros. ¿Quién los ha oído a los alemanes y quién los oye? Los italianos también están pidiendo rescate. Bueno, el sector realmente pues está con muchos problemas y es el que está causando pues que el gráfico de Europa sea tan tremendamente diferente al gráfico de Estados Unidos, porque no nos equivoquemos con líos de Brexit y demás. Olviden el Brexit. Si nos olvidamos del Brexit, aquí la única realidad que hay en Europa es esta, y es demoledora. Esto es una tendencia bajista y punto. Y aquí en medio pues tenemos una guerra de guerrillas que si hacemos el gráfico más grande pues parece muy importante, pero si lo hacemos como más comprimido como lo tenemos ahora, pues vemos que esto no es nada. Pues no tiene que subir el Eurostoxx para volver a los niveles donde estaba en abril del 2015. Ahí seguimos en tendencia bajista y no tenemos ninguna pinta de ir a dejar esa tendencia bajista. Es muy importante porque a veces las ramas no nos dejan ver el bosque. Nos ponemos el gráfico así y esto parece que sea una cosa, pero si la ponemos así, pues tenemos una visión más correcta de la realidad. Mientras que esta gente en Estados Unidos, pues ya ven el gráfico, ya estamos otra vez en la zona de resistencias, no se parece absolutamente en nada, no estamos en situaciones iguales y no nos podemos comparar. Estamos en un momento histórico en el que tenemos que tener muy claro que hay que mirar los gráficos de Europa y de Estados Unidos de manera diferente y analizarlos por separado. En suma, semana caracterizada, clave número 1 por el dato de empleo, clave número 2 por el Brexit, sus derivadas, las consideraciones que están haciendo los mercados, clave número 3, ese misterio de los bonos que los compra todo el mundo cuando no dan ninguna rentabilidad, y clave número 4, pues una situación técnica bastante interesante en ambos lados del Atlántico. Que tengan un buen domingo y hasta mañana.